Bueno, como les decía, ahora estamos grabando, son las 19:47 horas de hoy, eh, martes 23 de marzo, y comenzamos el dictado de la teoría B de práctica profesional. Me llamo Víctor Taca, soy el profesor adjunto de la materia. Eh, Ustedes la semana próxima pasada tuvieron ya una primera reunión con la titular de la materia, con la contadora Marisa Pérez Dudiu, que le ha, según me comentó, informado a todo el grupo, respecto a las particularidades de la forma del dictado de la materia, los dictados de la constitución de los grupos de trabajo práctico, qué tipo de trabajos van a hacer, qué tipo de exámenes van a hacer, cuál es el régimen aplicable, aunque hay dos grupos, hay pruebas parciales y finales orales, y hay también los acumulativos, con lo cual puede haber alguna suerte de diferencia en los contenidos entre un grupo y otro. En particular, conmigo van a ver la teoría, como con Marisa también, solo que yo tengo la teoría de los tres grupos que dan eh, clases prácticas a las 6 y teoría conmigo es 19:30. Yo tengo una costumbre, o tengo por práctica, ya que hablamos de práctica profesional, enfocar mucho el dictado de lo que es la teoría, exclusivamente o casi con exclusividad a los aspectos que guardan vinculación con la parte estrictamente práctica. Y digo esto porque en realidad ustedes podrán imaginarse que cuando llegamos a quinto año en materias como esta, tenemos que recoger sí o sí todos los conocimientos que vinimos adquiriendo, recolectando o abordando durante todo el ejercicio de nuestro desarrollo de estudiante, y llegamos a quinto año con casi toda, por eso está en quinto año, y a esta altura con casi todos los conocimientos, salvo algunos muy pocos excepcionales, con todos los conocimientos de toda la carrera, de toda la currícula en su conjunto, con lo cual uno recoge y mira el programa en su enfoque conceptual y las 10 unidades que tiene el programa analítico de contenidos, y tiene claramente partes: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Sucede que la primera parte guarda vinculación, como lo habrá dicho seguramente Marisa, con las sociedades comerciales y las organizaciones sociales. La segunda parte tiene que ver con la actuación laboral y pericial. La tercera con los concursos y los quiebras. Y la cuarta y última es la actuación profesional. Digamos, en definitiva, toda la materia tiene que ver con la actuación profesional. Solo que la primera parte tiene que ver con la actuación profesional, digamos, la actuación nuestra de los profesionales en ciencias económicas, que guarda vinculación con la relación que pueda tener con el aprendizaje, con el conocimiento, con la impronta, con el conocimiento que nosotros como contadores podemos aplicar en las cuestiones vinculadas al derecho societario. Como bien lo dije, derecho societario, automáticamente me estoy refiriendo a otra incumbencia. Los primos hermanos nuestros son los de las profesiones vinculadas a las ciencias jurídicas, y nosotros somos los vinculados a las ciencias económicas, lo cual induce a pensar de que en muchos de los temas a los cuales nos vamos a referir están vinculados interdisciplinariamente a las dos ciencias jurídicas, a las dos ciencias, a las jurídicas y a la económica. Hay un tema no menor que tenemos que tener en cuenta para no pisar callos y no complejizarnos nosotros en el desarrollo de nuestra materia. Al menos esa es un poco mi misión. ¿Por qué digo esto? Porque, vamos a ser sinceros, gran parte de lo que está contenido en la materia, ahora práctica profesional, ustedes ya lo vieron en otras asignaturas, con lo cual poner a analizar lo que dice la Ley General de Sociedades y los tipos societarios, cuál es y cómo es un poco redundar en términos conceptuales los temas que ustedes ya lo vieron. Independientemente que muchas veces uno repasa algunos conceptos, más me parece a mí importante rescatar cuál es realmente nuestra participación como contadores en temas
de sociedades comerciales u otro tipo societario, o los efectos societarios en forma especial que suelen suceder con este tipo de tipologías de sociedades. Con lo cual, es indispensable, me parece a mí, que ustedes tengan o traigan a la memoria o tengan como reflejado algunas partes que tengan que ver con la ley, perdón, para su lectura cuando corresponda, asumiendo de que ustedes van a necesitar repasar tal vez en el ejercicio de la profesión, en la práctica societaria, algunos de los conceptos que están vinculados a la ley a cuya lectura obliga o hace volver para repasar algunos conceptos ya leídos. Acá lo importante es saber qué posición tomamos. La lectura que uno hace de una ley de sociedades siendo abogado es una, y la lectura que uno hace de la ley de sociedades siendo contador es visiblemente otra. Entonces, si uno tiene la virtuosidad de que cuando está leyendo el marco normativo de una ley de sociedades, asumiendo determinados conocimientos necesarios, generales, para poder analizar las partes y los elementos de los contratos societarios, sin tener en cuenta que lo estamos analizando como contadores, es como ponerse a leer un libro sin saber realmente qué es lo que estamos buscando de ese libro. Entonces, voy a esto. Ustedes necesariamente van a tener que volver a tener a mano la Ley General de Sociedades para su relectura, tantas veces como sea necesario, pensando en que la práctica de contadores respecto a la aplicación de esa ley es la que tiene que mandarle la forma, la impronta, la manera en que tienen que leerlo. Lo leen en la formación práctica como contadores de ese tema. Y digo esto porque yo no voy, me parece imprudente, me parece inoportuno, me parece una falta de tino poner, eh, asumir, definir lo que dice el artículo 1 de la ley, cuándo habrá sociedades, asumir de que ustedes saben que la Ley General de Sociedades, la vieja y otra, la Ley 19.550, fue modificada. ¿Qué pasó cuando había Código Civil y había Código de Comercio? ¿Qué pasó en el año 2014 cuando se modificó en un proyecto y se unificaron Código Civil y Código de Comercio? ¿Qué pasó con el dictado de una ley que ustedes en todo caso la deben tener, que es la 26.994, que modificó, cambió el paradigma de las sociedades que dejan de ser o denominarse como sociedades comerciales para llamarse a todas empresarias? Se modifica determinados aspectos de personalidad jurídica, los artículos que involucra. A mí me parece que todas esas partes de material de respaldo conceptual ustedes la tienen asumida y uno eventualmente la tiene que aplicar cuando necesita como contadores analizarlo. Por eso digo que en realidad no me parece prudente que nos pongamos a analizar esos temas y dejo para que repasen desde la bibliografía o desde algún material de cátedra de la titular todo lo que tenga que ver con el marco normativo de la materia en tanto y en cuanto la lectura a la cual refiere guarda vinculación con temas como ya bien creo lo dije, son materias de derecho y no son materias de las ciencias económicas. A mí me interesaría que, obviamente, luego de su repaso, ustedes tengan bien clarito qué son elementos constitutivos por si el día de mañana lo tienen que hacer a un contrato social, qué entienden ustedes que son elementos o requisitos de un instrumento constitutivo que no pueden dejar de mencionarse. Entonces ahí sí es importante saber que hay un artículo de la ley que establece cuáles son los requisitos formales a que todo contrato de sociedad los entiende como requisitos para poder constituirlo. Entonces, sí
uno puede entender de que hay determinados elementos o aspectos diferenciales en el instrumento constitutivo de las sociedades que lo hace que la mayoría de todos los contratos lo tienen como comunes, algunos que son estrictamente tipificantes de algunos de los modelos que la tipicidad de la ley establece, y algunos que son eh, distintos o a todo contrato o a un contrato particular o al contrato social elegido o escogido o elegido. Yo quiero que a esta altura del partido ustedes comprendan de que cuando uno analiza estos aspectos formales, que son esenciales o no, depende de qué estemos analizando, hace un poco el asesoramiento del contador. El asesoramiento del contador, porque en esta bolilla a la cual me estoy refiriendo, en algún lugar de la bolilla, fíjense, y quiero que hagan un pequeñísimo repaso, si tienen el programa a mano, que todas las bolillas en algún lugar dice actuación del contador en distintos tipos societarios, actuación del contador o incumbencia profesional o intervención del contador en las cuestiones tales, lo mismo que en organizaciones sociales, lo mismo que en concursos, lo mismo que en quiero, lo mismo que en aspecto laboral. Digo, creo que tenemos que aprender a rescatar que en toda la bolilla hay desarrollo de material conceptual que remite a otra normativa, ya sea por la ley de concursos, la sea por la ley de relaciones laborales, o a la ley de sociedades comerciales, o a otro tipo de legislación que sea de asociaciones civiles, que sea de mutuales, o alguna otra de fundaciones o asociaciones, o la constitución de una unión transitoria, o la constitución de un otro tipo de agrupamiento de colaboración empresaria, pero lo importante es en qué nosotros como contadores nos beneficiamos, nos intervenimos, nos desasnamos más de una vez con un montón de temas que guarden vinculación con esto. Por eso, yo les voy a pedir en esta clase y en todas las clases que nos toque hablar, tratar de privilegiar el conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo entre la parte práctica y la parte de lectura teórica a la cual, insisto, remito, para ir intercambiando conceptos, vinculaciones que tienen que ver con esa parte que tiene que ver con la práctica profesional. Porque no, insisto, no me parece bien que nos pongamos a ver otro tipo de situaciones que no tienen que ver con esto, que es la parte más, me parece más importante porque es la que tiene que ver con la práctica. En ese esquema de razonamiento, yo dejo para ustedes que ustedes elijan, seleccionen, analicen y discutan en la parte teórica y seguramente en la parte práctica lo que la ley denomina que son sujetos, quiénes son sujetos, define a la persona humana, define lo que es una persona jurídica. El artículo 145 también clasifica a las personas jurídicas, el artículo 145 del Código Civil, porque el otro a que me refería era el artículo de la Ley General de Sociedades. O sea, ustedes van a tener que de una manera o de otra, me parece a mí, buscar en Infolec la Ley General de Sociedades, tenerla leída ordenadamente en su cabeza bosquejada, mirar los artículos que guardan vinculación a las modificaciones que el Código Civil y Comercial integrado, el CCICN, del año 2015, en su articulado, previó modificaciones sobre la particularidad de las personas jurídicas y tenerlo como material de refuerzo, material de respaldo conceptual para ir avanzando cuando se analicen temas a qué nos estamos refiriendo. Hay temas que están acá que también, de una o de otra manera, se ven en otras materias. De hecho, me toca verlas a mí en otra materia que contabilidad pública respecto a otro tipo de agrupamientos del Estado Nacional, de las provincias, de la ciudad autónoma y en algunos casos los municipios, las entidades autárquicas y toda otra organización constituida en la República Argentina que guarden vinculación con lo que se ve en la Ley de Administración Financiera y sistemas de control del orden nacional y en las provincias también,
tienen que ver con entidades centralizadas, las empresas y sociedades del Estado, o donde el Estado es parte, con lo cual hay muchas de estas lecturas que remiten a otras lecturas. Por lo tanto, a mí me parece que es importante que ustedes lean y saber qué es lo que es capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, mirando el código y las modificaciones y todo lo demás, en tanto y en cuanto ustedes conozcan las cosas que son importantes para poder asesorar. En todo caso, quienes no pueden integrar una persona jurídica para aquellos casos de personas, porque a lo mejor, vamos a ser francos, no va a venir nadie al estudio el día de mañana en el ejercicio profesional a decirme, vengo para que me armes una sociedad del Estado. Generalmente, todo ese tipo de análisis pasan generalmente por el servicio jurídico o jurídico contable de un estamento público, con lo cual nosotros no vamos a tener mucha injerencia. La tenemos que saber, podremos conocer, a veces por el ejercicio, a veces porque estamos trabajando en el sector público. Más bien a mí me parece que a lo que estamos apuntando en esta materia es teórica y prácticamente a que el alumno salga con la mayor cantidad de conceptos elaborados con el profesor de teoría y los profesores de práctico que tengan que ver con el ejercicio pleno. Por lo tanto, sí es interesante saber qué tipos de sociedades hay, de dónde puedo obtener los tipos de sociedades, qué inhabilidades puedo tener en cuenta para poder integrar, por decirlo, perdón, ¿alguien me habló? ¿Qué tipos de, quiénes pueden ser socios? Si hay alguna inhabilidad, ¿qué requisitos necesitamos tener? ¿Qué debemos pedirle a un cliente para hacer una sociedad? Parte de esto lo vamos a decir nosotros, parte de eso lo van a decir los profesores de práctico cuando hagan un ensayo sobre la constitución de una sociedad, que bien podría ser una suerte de ensayo para prever una resolución que normalmente ocurre, que es cómo resuelvo una entrevista de un probable cliente en el estudio que me viene a plantear que quiere resolver un agrupamiento distinto a la forma en que está llevando adelante su comercio en el día de la fecha, y que el comercio lo llevaba a él a título personal, y entonces era una persona humana, y que ahora está pensando en algún agrupamiento de tipo societario porque los hijos también están en la empresa, o el comercio creció de forma tal que quiere asociarse con otro comerciante, y qué figura le puede uno asesorar. Entonces, ¿cómo uno puede asesorar si no conoce? Bueno, sí, está bien. Obviamente que tuve que haber leído, obviamente que tuve que tener idea, tuve y tengo que tener idea de qué tipo de sociedad le tengo que aconsejar. El tipo de sociedad que le tenga que aconsejar va a depender de un montón de factores, pero principalmente va a depender del análisis que nosotros hagamos cuando hagamos la primera o las primeras reuniones con el potable futuro cliente del estudio, al cual les vamos a asesorar de qué manera, cómo se va a asociar. Va a depender de la actividad, si es industrial, si es comercial, qué volumen de operaciones lleva adelante ahora y qué volumen podría llegar a llevar el día que se junte con la otra persona, si tiene idea del volumen de operaciones que tiene el probable socio o persona a vincularse, porque lo que estamos previendo es cómo lo vamos a vincular, con qué formato, qué sociedad le proponemos. ¿Una sociedad típica por acciones o una sociedad de responsabilidad limitada? O ahora, a pesar que muchos habló, una sociedad por acciones simplificadas, las benditas SAS. Va a depender de los costos, va a depender del tipo, va a depender de los honorarios también, porque depende del tipo de sociedad que aconsejemos, va a ser mucho más laboriosa constituirla para llevar adelante lo que nosotros sabemos que se llama, y lo van a terminar comprendiendo en algún momento, el íter constitutivo, o sea, el itinerario que uno hace a los efectos de constituir una sociedad, desde el mismísimo momento que el cliente acuerda con nosotros, nosotros tenemos
un montón de pasos procesales para llevar adelante, que generalmente se los hace una parte administrativamente, generalmente es administrativamente, no hay juzgados que intervengan en estos casos, salvo casos puntuales, pero son de tipo administrativo donde uno tiene que tomar decisiones que guardan vinculación con pautas o requisitos que generalmente vienen impuestos por los órganos u organismos a donde tenemos que tramitar. Con lo cual, mucho tiempo fue muy parecido, hubo épocas donde se han cambiado las formas, las formalidades en que se debería encarar el inicio de los trámites, por llamarlo de una manera, pero lo importante que tendríamos que tener en cuenta es que, y ahora inclusive con el tema de la pandemia, la mayoría de los trámites o gran parte de los trámites se lo hace en forma virtual, con lo cual a los problemas que antes pudimos, operativos que pudimos haber tenido antes de ahora con el tema de papeleo, ahora hay que agregarle los eventuales problemas que podemos tener en términos de acceso, de cómo tomamos conocimiento, porque el expediente digital todavía sigue siendo una promesa, con lo cual generar un expediente y tramitarlo por la vía del entorno virtual sin que el expediente totalmente sea virtual, porque tampoco las firmas digitalizadas están puestas en práctica hoy en día. Hay un montón de temas que habrá que resolver a futuro. Acá lo importante es que en esa reunión de socios, de definir quiénes pueden ser socios, si son personas mayores, si no tienen inhabilidades, si no tienen inhabilidades, me refiero porque hay personas humanas que cuando tienen que constituir una persona jurídica o ideal, hay que pedir, entre otros tantos requisitos, si tienen la libre disposición de sus bienes, que es un trámite que normal y habitualmente se lo tramita ante un registro, sigue siendo todo esto administrativo, y cuando piden el informe al registro, sucede que suele saltar, suelen aparecer algún tipo de inhibición general de disposición de bienes con los cuales esa persona en principio no podría constituir la sociedad, no podría constituir nuevas obligaciones, en este caso la constitución de una persona jurídica distinta de él, por estas cuestiones. Igual razón, motivo o circunstancia, hay que tener cuidado cuando se nos trae a la consulta la posibilidad de que un menor pueda o no integrar una persona jurídica y hasta dónde pueda o no obligarse. Igual que con los cónyuges. Todo esto que estoy mencionando tiene que ver porque la mayoría de los casos que vienen a la consulta, salvo excepcionalidades de grandes empresas, que por ocurrencia son las menores en la jurisdicción donde estamos todos, la mayoría de las empresas son como pymes, personas pequeñas y medianas empresas, o comerciantes que tienen una evolución importante en su comercio, en su industria o en su servicio, pero que con el paso del tiempo han logrado involucrar a su familia, a su señora o a sus hijos o a familiares sobre los cuales tiene que resolver en el futuro situaciones que tienen que ver con la continuidad de su negocio. Porque lo que todos ustedes tienen que saber es que en realidad, y es un tema que no hay que descuidar en el momento del asesoramiento profesional, aunque estemos hablando de temas societarios, es de que la mayoría de los casos en que un familiar trabaja en su negocio, lo que suele suceder es que no se pueda probar el día de mañana digo, que no trabaja en relación de dependencia, toda vez que está cumpliendo un horario, toda vez que está... Aguardan un segundito que voy, permítanme que silencio porque si no se me acoplan las ideas. Decía, toda vez que uno tenga un empleado, un dependiente, un asalariado, un remunerado en la empresa, lo que suele suceder es que ante una inspección de AFIP tengamos que dar explicaciones de por qué esa persona está trabajando y no está inscrito, no está en la planilla horaria. Acuérdense que hay una planilla horaria, lo vamos a ver cuando llegue el momento en la parte laboral, que
Perdón, estoy silenciando algunos audios que se me acoplan y yo mismo no me escucho. Perdón, ¿a mí se me escucha o me quedé en silencio? Se escucha bien, profe. Escucha. Gracias, gracias. Le decía que muchas veces, y estoy vinculando conceptos porque toda la materia está vinculada, uno está mirando una bolilla y cree que esa bolilla es autónoma y es un compartimento estanco, y no lo es. Porque fíjense que estamos hablando de sociedades y sin querer en el medio del asesoramiento de un potable cliente que nos viene a hablar de que tiene los familiares, no hablo de hijos menores, pero sí hijos que ya son mayores, que están trabajando con él y que muchas veces los hijos no están inscritos porque de última tiran determinado dinero que el propio padre le da, o los padres le dan si los padres están trabajando, muy habitual, muchos los comercios de la zona, tanto de Chaco, de Formosa o de Misiones, que los hijos están integrados a la empresa, pero en forma informal, digamos, valga la redundancia, con lo cual, cuando llegue el momento, también dentro del asesoramiento laboral habrá que hacer los comentarios. Pero en principio uno releva todas estas situaciones y tiene que definir si estas situaciones son las mejores o no. Y entonces ahí empiezan un montón de consultas y preguntas sobre la posibilidad de el tipo de sociedad a aconsejar. Obviamente que hay un montón de formas de agrupamiento que son muy específicas para el tipo de actividad que tiene. La mayoría de las personas, de los colegas que están en el asesoramiento societario, de constitución o de atención, porque vamos a llegar a un momento donde la vinculación profesional con las personas jurídicas no solamente pasa por asesorar la constitución, sino también puede asesorar en cómo llevarlas, cómo ejecutarlas, y no es un tema exclusivamente de los primos de la jurídica o de un escribano, llevar las registraciones o los aspectos registrales y legales y técnicos de una sociedad en términos de actas y, como dice el programa, qué libros tengo que llevar, cómo tengo que hacer, qué es un libro de actas, un libro de reunión, cómo hago la convocatoria, cómo hago el quórum. Hay un montón de aspectos de practicidad que se resuelven, obviamente, que leyendo la teoría y con ejercicio profesional, y entonces, o con práctica profesional, mejor dicho, con lo cual obliga a tener determinado posibilidad de lectura amplia o de criterio amplio para analizar los conceptos o las ideas para que no se escapen cuestiones muy groseras. Obviamente que algún tema muy puntual, muy específico de determinado tipo de agrupamiento puede escaparse. Acá el tema pasa por de tener la posibilidad de acceder o tener cerca la lectura, para decir, de esto no me acuerdo bien, voy y lo repaso y lo tengo, pero sé el ABC. Y el ABC es concretamente tener idea qué tipo de sociedades se pueden dar para el contexto en que estamos. Algunas serán muy específicas, otras son dentro de las generalidades de la ley. Como dije hoy, las generalidades de la ley van a ser aquellas que tengan que ver con el tipo societario o la tipología de la sociedad a proponer que guarden vinculación con un montón de factores o la sumatoria de todos ellos. ¿Qué actividad está haciendo la empresa? ¿Qué volumen de OPEX tiene? ¿Qué capital tiene? La mayoría de los empresarios tienen su capital en equipamiento ya comprado. Si hago una sociedad, ¿qué hago con el equipamiento? ¿Lo tengo que transferir? ¿Lo va a vender la persona humana a la persona jurídica? ¿Le genera un débito fiscal a la persona jurídica, perdón, física, que va a ser un crédito fiscal en la jurídica? Si es la última actividad, el débito fiscal acá lo va a tener que pagar y allá va a quedar un crédito fiscal que hasta que no facture no lo va a recuperar. ¿Es la mejor manera de pasarle un inventario? ¿O deberá hacerlo como un aporte? Si lo hace como un aporte, ¿en qué intervenimos? Cuando se aportan bienes, ¿qué pasa? Cuando se aportan efectivo, ¿qué pasa? Cuando se constituye, ¿cuáles son los trámites?
El íter es un paso o una secuencia de pasos que suelen darse, suele explicarse mucho, pero que en realidad es una consecución lógica de un montón de situaciones que es entendible que así fueran. Uno inicia un trámite y con esto me adentro un poco al aspecto procesal y después vuelvo a la formalidad o a algunas formalidades en la Constitución que tienen que ver con esto. Si yo voy a constituir una persona jurídica o ideal distinta, lo primero que pretendo o pretendería es sacar de la conversación con mi cliente si él tiene previsto alguna denominación o nombre social para darle a su persona ideal o jurídica. Cosa que esto se lo vuelca a un escrito que normalmente se suele denominar reserva de nombre, que es generalmente uno de los primeros pasos en los aspectos procesales en la constitución de sociedades, y para no quedarse preso de que o enmarcado en una situación que suele acontecer, que uno presenta, yo quiero que mi sociedad se denomine tal, con la denominación que uno quiera, después de haber resuelto si va a ser una sociedad por acciones simplificadas, una sociedad de capital e industria, o una sociedad de responsabilidad limitada, o algunas de otras, o de alguna de las otras formas asociativas con la especificidad que corresponda, uno tiene que prever más de un nombre porque a veces los nombres que uno propone ya fueron, y hay homonimia, utilizados por otra persona, ideal o jurídica, digo porque hablo de inscripciones, no hablo de personas de sociedades de hecho, ni hablo de nombres de fantasía, sino de nombres a las cuales se le otorga un registro y estando registrada no se podría ocupar con el mismo nombre. No podrían, aunque sean de distinta tipología, existir dos sociedades iguales. No podría existir Pirulo S.A. y Pirulo S.R.L., por ejemplo. Entonces, cuando uno presenta la propuesta de nombre, debería ir acompañada con dos opciones más, que se supone la primera opción es la que uno quiere, y si está ocupada la segunda, y si está ocupada la tercera. Y si sigue estando ocupado, habrá que hacer una nueva presentación con otras propuestas. Pero supongamos que la situación no fuera tan complicada para las cuestiones nuestras que estamos llevando adelante, esta actividad profesional, en este caso involucrado para las sociedades comerciales y otras organizaciones sociales que tenga que ver con la Constitución, porque insisto, otro tema sería la ejecución y no la Constitución. Cumplido eso, si obtuvimos el nombre, podemos largar con todo el resto. Largar con todo el resto significa que alguien tendrá que encargarse de la redacción. Y con franqueza, nadie se sienta a redactar nada. La mayoría de todos los profesionales, incluido lo de las otras incumbencias, tienen modelos cargados de varios tipos de sociedades, y es lo que yo realmente aconsejo, no desgastarse a querer ser Grisolía y ponerse a escribir. Entonces, digamos, o Verón o alguno de los autores de sociedades, hay modelos, uno adecúa de acuerdo a las formalidades, al formato y a la característica de lo que uno acordó con su cliente, las cuestiones que se pueden acordar. Obviamente que todo contrato tiene que tener la identificación de los socios, tiene que tener fecha cierta, tiene que decir de qué tipo de sociedades estamos hablando, tiene que hablar de los órganos mínimos que debe integrar todo tipo de sociedades. Acuérdense que cuando uno analiza, y lo dije en pública hace un ratito y lo vuelvo a decir en práctica, en todos los estamentos, todo lo que uno mire, siempre hay tres órganos. Están los órganos volitivos, los órganos directivos y los órganos de fiscalización. En toda forma de agrupamiento existen las tres organizaciones u órganos. Sucede que nosotros estamos trabajando acá con algo que no lo estamos viendo en principio a la Constitución, que es el volitivo, que en realidad está metido en ciernes. ¿Por qué? Porque el órgano volitivo de una persona ideal son los socios, son los accionistas, son los titulares. Con lo cual, cuando uno constituyéndolo los enumera, sin querer queriendo, diría el Chavo, está formalizando lo que en definitiva el día de mañana
va a ser el órgano volitivo. A su vez, ese órgano volitivo en términos de accionistas, socios, cuotapartistas o como se denominara, porque puede variar de acuerdo al tipo societario, tendrán que definir quién los va a conducir. Y ese órgano es un órgano directivo, distinto de ellos, o puede ser distinto, puede ser alguno de ellos. Y aparecen determinados tipos de figuras, formas de agrupamientos como los directorios en las sociedades por acciones, las gerencias en otro tipo de sociedades, los administradores en otro tipo de sociedades. Estas denominaciones son genéricas. Está bien que hace a la cuestión. Uno tiene que llamar a las cosas por su nombre. Y cuando yo digo un accionista, estoy refiriéndome a todos aquellos que son propietarios de acciones en una sociedad por acciones. No podría decirle a un accionista de esos accionistas de Pirulo SRL. No existen las acciones en una sociedad de responsabilidad limitada. Lo que existen son cuotas parte, con lo cual este será un socio o un cuotapartista. La figura de la gerencia puede darse en todas, aunque es típica en la sociedad de responsabilidad limitada. Esos son los ABC a los cuales esta persona refiere que no debe dejar de saberse. Y esto es producto de la lectura un poco y de la práctica otra parte. Entonces yo insisto que el contexto, el convenio marco, la idea marco de todos estos temas pasan por estos argumentos. El resto va a ir solo fluyendo. No hace falta ponerse a leer, definime el artículo, para mi gusto, el artículo 1 de la ley. Se supone que lo leyeron, se supone que está aprendido, está conocido, está masticado. Acá el tema es, hay una ley general de sociedades, hay tipologías en la ley, hay tipos de sociedades que orientan a las sociedades por acciones, que las sociedades por acciones tienen ventajas y desventajas. Las sociedades por acciones son, entre comillas, fácilmente transmitibles porque la tenencia depende del tipo de acciones de que se trate, las acciones se transfieren, depende de qué tipo de acciones se trate, reitero, se transfieren por la tradición. Vendo las acciones y vendí mi parte en la sociedad. La sociedad de responsabilidad limitada, cuando uno tiene que vender sus cuotas parte, lo que tiene que hacer es una cesión de acciones. A veces, en determinado tipo de sociedades, la tenencia accionaria no implica modificaciones registrales, solo implica asientos en los registros de los libros de la empresa, no cuestiones registrales a nivel de registros o de inspectorías o de registros públicos de comercio. En cambio, las sociedades de responsabilidad limitada, para que el efecto sea ergo omnes, o sea, hacia todos y no entre las partes, deben estar inscriptas. Obviamente que todas las modificaciones de toda la persona jurídica para que tenga efecto erga omnes tiene que estar inscrita, pero no es contravencionalmente mal o no estaría mal que uno tenga 100.000 acciones de una sociedad y que las acciones sean de Juan, de Pedro o de Luis y no hace falta que en el registro, en el balance, en los estatutos, diga, cuando se hacen, por ejemplo, que nos involucra como profesionales de ciencias económicas, los balances, saber quiénes son los accionistas. Es una información que está reservada para el momento en que haya que hacer las asambleas, quienes se presentan en un momento determinado en un registro de asistencia a asamblea como tenedora de las acciones. La sociedad lleva, pero puede notificarse a través de los socios de que en el día de la fecha se dio la acción a fulano tal, y ese es el nuevo tenedor que se presentará o no a hacer valer su derecho, asistiendo o no a los actos que está previsto, como los de la asamblea, al órgano volitivo me refiero, en la asamblea, como propietario a hacer valer su derecho. Y fíjense que todo esto que estoy diciendo guarda vinculación y si se quiere lo mezclé entre situaciones que tienen que ver con lo volitivo, con lo administrativo o ejecutivo, porque gran parte de lo que tiene que ver con las actividades desarrolladas de la empresa y la contabilidad y los cierres de los estados contables tampoco no es ajeno a nuestra actividad. Y los estados contables es un tema que, si se quiere, depende o puede depender
del poder administrador, digamos, de la administración de la empresa. A uno lo contratan para hacer los balances o trabaja en la empresa como contador interno y responde a las autoridades administrativas. Muchas veces ni siquiera sabe quiénes son los accionistas de la persona jurídica sociedad anónima que está trabajando. A veces sí, o se entera el día de la asamblea, porque hay un directorio, hay un presidente del directorio, hay o no algunos órganos de fiscalización, y ahí vamos al tercer gran grupo. Vimos los volitivos, vimos los de administración o administrativos o ejecutivos, y ahora vemos los de fiscalización. Y en la fiscalización privada, porque también esto existe en el ámbito público, tiene que ver con los fiscalizadores, los controladores. No todas las sociedades por ley, eso también lo tienen que saber, están obligados a tener constituido este órgano, el de fiscalización. La ley prevé que determinados tipos de personas jurídicas pueden prescindir de la fiscalización externa, a condición de otras situaciones que también hay que mencionarlas y hay que tenerlas en cuenta. Pero se puede prescindir. La ley, no importa el artículo, pero lo dice, se puede prescindir del órgano de fiscalización, en cuyo caso la responsabilidad de las acciones derivadas por la empresa quedan en cabeza de quién? De los dueños. Los accionistas terminan siendo los responsables, porque al no tener fiscalizadores para delimitar su responsabilidad, la responsabilidad cae en cabeza de ellos mismos. Todos estos órganos, bueno, el volitivo siempre tiene que ver con los accionistas o los cuotapartistas o los accionistas en una SAS, por ejemplo, también, en una sociedad por acciones simplificada, se constituyen como órgano volitivo en momento de las respectivas asambleas. Y después veremos las formalidades del acto, cuando llegue el momento, si es hoy o será el jueves. El órgano de administración, el órgano administrativo, el directorio o la gerencia, como según de qué tipología se refiera, guarda vinculación con la actividad de todos los días, de siempre. Y la de control, si existe, en el momento de las asambleas, para hacer valer los informes que correspondan. Los controles pueden ser concomitantes y concurrentes durante toda la ejecución de la vida de la empresa, pero se formalizan o se materializan seguro en algún momento de la asamblea cuando se hace los respectivos informes, si es que lo tiene. Y si no lo tiene, lo releva y lo tendrán que hacer los accionistas. Todo esto que estuve diciendo es cuando estamos hablando de personas jurídicas ideales que generalmente están vinculadas o son más de una persona humana integrándola. Porque existe también las personas o las sociedades unipersonales. De hecho, las sociedades por acciones simplificadas opera como si fuera una sociedad unipersonal. Pero también debemos reconocer, antes de empezar con otros ítems, que nosotros podemos ser convocados a opinar, tal vez en otro ámbito o en otra situación, a cómo se constituyen las fundaciones, o cómo se constituye una asociación civil, o cómo se constituye una asociación mutual. Todas estas figuras que las vamos a ir viendo seguramente en el desarrollo de la materia, les interesa o debiera interesarles a ustedes en tanto y en cuanto nos sirva para que, conocido, insisto, la normativa, cómo la vamos a aplicar, en qué vamos a aconsejar, cuándo, cómo, dónde. Con saber que existe y las condiciones generales, me parece que es importante. Saber cómo asesorar para su constitución es muy importante. Y saber también cómo funcionan para poder involucrarse en un trabajo profesional de todos los días, también lo es, porque eso tal vez no nos vengan a ver mucho para constituirla, pero sí podemos ser los contadores de tal asociación, los contadores de tal mutual o de tal club o como fuera. Y en ese caso debemos estar al tanto de cuáles son las normativas que obligan o no a tal o cual requisito que deben ser cumplidos. Por eso, repasando mi exposición, dejo para la lectura de ustedes lo que es o cómo se expresa el consentimiento,
puedo hablar o no, si se quiere, del objeto. Las sociedades cuando se constituyen deberían tener, esto fue muy complicado en su momento, porque cuando vieron a la consulta, la mayoría de las personas humanas que vieron a la consulta, al estudio, pretenden que uno le haga una persona jurídica que pueda hacer de todo. Entonces, para poder hacer de todo, uno se involucra en armar un objeto social que haga de todo, que sea comercial, industrial, de servicios, financiero, agropecuario, porque ya que hago el gasto de constituir una sociedad, que me sirva para hacer de todo. Y a veces eso termina siendo un gran problema, desde que empieza desde el mismísimo momento de la Constitución. Hubo mucho tiempo que se pudo inscribir este tipo de sociedades múltiples, sin tener mucho reparo en contra de los organismos de Contralor, y cuando me refiero a los organismos de Contralor, me estoy refiriendo a lo que antes era un registro público de comercio, entidad judicial, que en algún momento determinado se juntó con un organismo que era administrativo, que era la Inspección de Personas Jurídicas, que era una oficina administrativa del ámbito del Poder Ejecutivo, provincial, en este caso, de un ministerio que era gobierno en ese momento, y se creó un organismo que se fundió en lo que se llama con los dos nombres, IGPJ-RPC, o sea, Inspección General de Personas Jurídicas-Registro Público de Comercio. Salió del ámbito judicial y quedó dentro del ámbito administrativo con una inspectoría, con un inspector, que en este caso es un abogado, o en algún momento tuvo una contadora, también en algún momento creo que estuvo un escribano, como jefe del sector, de la inspección general, pero tiene todas las pautas que tengan que ver con la constitución, el registro y la cancelación de las matrículas, digo bien, de las matrículas de las personas jurídicas, porque estas viven, es como su DNI, digamos, es el número de vida de las sociedades. Sin la inscripción, las sociedades no son tales. Y se acredita incluso con las cuestiones registrales. Ahora, en algún momento decía, esto estaba muy laxo, muy flojo. También en otras épocas, más recientes, los registros empezaron a pedir que cuando se constituían sociedades, sean más específicos en la determinación de los objetos sociales. ¿Esto qué significaba? Que si uno elegía que la sociedad iba a tener por objeto principal alguna actividad vinculada a la industria, podía agregar todas otras actividades que estén vinculadas con la actividad principal, objeto de la Constitución, que era la industria, pero no podía agregar otros dentro del objeto social, otras actividades que en términos de rubro respondían a otra rama, comerciales o de servicios o inmobiliarias. Entonces, no se empezaron a poner restricciones respecto a eso, lo cual significó que las sociedades salgan un poquito más puras en términos de definición conceptual de objeto, cosa que muchas veces nos ha traído dolor de cabeza, porque y ahí engancho con la otra parte de la profesión, que tiene que ver, bueno, a mí me la trajeron hecha la sociedad. ¿Y a qué me trajeron al estudio? Para que yo me encargue de todas las partes de inscripciones, pero no las registrales. La sociedad ya está constituida y tiene el número de tomo y folio. Ahora a mí lo que me está faltando es inscribirla en la FIP. Bien, ¿cómo la inscribo? Con todos los pasos que también en algún momento determinado los vamos a ver en el ámbito que corresponda, pero tenemos que definir, y ustedes saben que esto también tiene que ver con la materia y o el ejercicio, definir el objeto para poder hacer el F420 o 460J. O sea, ¿qué nomenclador de actividad le pongo? ¿Cuál es la actividad principal? Cuando venían esos objetos múltiples, uno decía, bueno, acá se puede hacer de todo. ¿Cuál va a ser la actividad principal? Y o eventualmente cuál va a ser la actividad secundaria, y cruzamos los dedos que la actividad secundaria sea lo más cerca posible a alguna suerte de anexo o anexidad con la actividad principal, y que no sea cualquier otra cosa. Porque muchas veces no ha pasado, y esto es práctica profesional, la alícuota del impuesto, o en el IVA, o la actividad, o en algún otro tributo que pueden ser en la provincia, no era la misma.
la actividad principal estaba grabada al 100% y la actividad secundaria era una actividad exenta, qué sé yo. Vendía determinados tipos de instrumentos, póngale musicales, y vendía libros. Y la venta de libros estaba exento y la venta de instrumentos estaba grabado. Entonces era un problema porque tengo una mezcla de actividades grabadas con actividades exentas. Cuando tenga que facturar, porque ahí viene el otro tema, habrá que definir si vamos a asesorar a la empresa en todos estos aspectos, como dice nuestro programa en los puntos, nuestra intervención en cuestiones financieras, económicas, impositivas y contables. Entonces, empiezan a tallar un montón de conceptos. Cuando uno hace todas estas cosas, tiene que, si la está haciendo uno y se va a quedar con el cliente, porque hay otros que vienen y dicen, haceme la sociedad y me la llevo a otro estudio o me la llevo a otro lado, y uno la agarra hecha, como comenté recién, o al revés, la constituyo y que se arregle el colega cuando tenga que escribir las actividades por objeto, en términos de nomenclador, el NSP de la FIP, del clasificador de actividades, y así un montón de cosas que hacen al ejercicio pleno o práctico o más cómodo o más razonable del ejercicio. Por eso yo voy a dispensarme de explicar lo que es el affectio societatis, el animus contraende societatis que figuraba antes y cómo se establecía, porque cuando se empieza a hablar del consentimiento, la forma, la voluntad, uno empieza a hablar de esos elementos que hacen a la creación misma, la cual asumo que ya están dadas. El affectio societatis, la participación en las ganancias y las pérdidas, el aporte de socio para la formación del capital. Hay algunas cosas que lo relevo y la podrán leer, no sé, Alperín o algunos de los que ya mencioné. Sí me interesaba que nosotros avancemos sobre otras cuestiones, como fui diciendo, los capitales familiares, las sociedades, las SRL de familia o cerradas, las sociedades en comanditas por acciones. Hay algunas actividades que requieren la de capital industria. Muchas de las farmacias de la época estaban de una manera constituidas que requerían un socio capitalista y un socio trabajando. Eran muy particular. Las sociedades anónimas de carácter familiar, como dije hoy, donde tengo socios que son familiares, amigos o colegas. ¿Qué pasa con nuestra intervención profesional cuando somos integrantes de la sociedad? Si podemos o no participar en la registración contable, si podemos o no participar en el informe de auditoría. No se olviden que la participación del profesional en todos estos tipos societarios no solamente involucra la actividad de su constitución. Después, el día de mañana, a esta sociedad, en términos concretos, hay que llevarle la contabilidad, habrá que hacer los cierres contables, que es un elemento esencial en los contratos, definir la fecha de cierre de los estados contables, definir el órgano de administración y cómo funciona, definir el mandato. No es inhabitual detectar que muchas veces uno pasa de largo y en las empresas que son pymes, como dije, el mandato del socio que era por 2 años, nos olvidamos, hicimos la asamblea, que este año vencía el mandato del gerente o del presidente del directorio. A veces todos esos temas quedan en manos nuestras, contadores, y hay que acordarse, relevarse, y a lo mejor lo hace acordar un banco cuando hizo el análisis de la carpeta y dijo, en la última acta de asamblea que tengo, decía que el mandato del gerente o del presidente era 2 años. Ya pasó. Nos olvidamos. Entonces, bueno, eso también va a involucrar que uno tenga que tener idea de cómo hago un acta de asamblea, cuáles son los contenidos mínimos, qué cosas debo tener en cuenta, que los vamos a ir viendo seguramente, pero no en el desarrollo de leer lo que dice la ley respecto al acta. Prefiero que intercambiemos opiniones y dejo abierto el espacio para el debate por el chat o escribirlo para mandármelo o preguntarme al final si alguno va juntando consultas, para que esto sea un intercambio, tiene que ser un feedback. Todos aprendemos de todo, con lo cual no hay que tener ni miedo, ni vergüenza, ni empacho en preguntar.
A veces puede la pregunta ser una cuestión muy específica y que no puede darse una respuesta en el mismísimo momento porque puede esa estar sujeta a otro agregado de información o a algunas condiciones no tan objetivas y tal vez un poco objetivas de las situaciones que se vive para la consulta, de la que se dio previa para la consulta. Pero sí es importante que grandes cosas, los grandes temas, como yo digo, el ABC lo tiene que saber. El resto es un tema que se lo va amenizando a medida que va yendo. Esto es práctica profesional y la única forma de aprender práctica profesional es practicando. Con lo cual, yo los insto a que ustedes lean el material, miren la bibliografía, miren la filmina de la profesora titular, miren el, pero vayan pensando como contadores y no mirando, leyendo como si fuera una lectura de las que antes pudimos haber hecho respecto a un análisis más de tipo jurídico que de tipo contable. Me interesa, les debería a ustedes interesar este tipo de aprendizaje conjunto con el profesor de temas que hacen a abrir la cabeza e ir pensando en qué cosas. Y yo les digo que me parece que si a evaluación se refieren, porque yo sé que muchos de ustedes se preocupan, porque si, bueno, pero el día de mañana cuando tengo que rendir, ¿qué digo? Todo esto es lo que tengo que decir. Tengo que aprender a vincular conceptos, a entender las armonizaciones que deben darse en la práctica de los temas que están vinculados en el desarrollo de la materia y que por ahí quedan escondidos como si fuera algo que no fuera importante. Y yo les digo a todos los alumnos que van a rendir, fíjense que en casi todas las bolillas hay puntitos que tienen que ver con la intervención del contador, la actuación, la incumbencia. Esos son los puntos que hay que valorar, porque esos son los puntos que son disparadores del resto. O sea que parece mentira, mirando el fondo de la bolilla, uno tiene que mirar para arriba y no al revés. Empiezan a hablar de conceptos y repiten, y cuando llega el momento de decir, bueno, está todo bien, a ver, ¿cómo sería tal cosa? Y no hay forma de que lo comprendan. Entonces, para que sea mejor, de mejor comprensión, posiciónense en la parte de la bolilla que dice intervención y piensen, repiensen cada cosa que lean como si fuera un ejercicio. Y si acá estoy leyendo esto, entonces acá lo que tengo que ver es esto o aquello. Es una manera que a lo mejor al principio cueste, pero yo les voy a decir que, profe La Filmina, Alexis, sí, entiendo que la profesora Marisa subió todas las filminas. Yo en realidad leí todas las filminas de ella y me parece estupendo, pero a mí me interesa que sobre la filmina, me estoy apoyando en el material, inclusive que material de práctica, por lo menos para esta bolilla, Alexis, solo que estoy haciendo un raconto práctico de todo lo que está escrito. Voy avanzando sobre lo de ella. Si ella no lo subió, me lo hacen saber y vemos cómo hacemos para que se suba al aula virtual y o a donde corresponda. No sé por qué vía se están manejando. Creo que la profesora habilitó un Facebook en el aula, todavía no están. Bueno, me voy a tomar el encargo de averiguar con la profesora Marisa Pérez Ulloa si ella subió o no subió y si no vemos cómo lo solucionamos. Pero quiero aclararles algo respecto, y lo dije en pública hace un ratito. La filmina es una ayuda a memoria que hace comprender gráficamente en la vista o de alguna otra manera con algún otro sentido los conceptos. Lo que hay que tener es la virtuosidad de leer con la mente abierta, no leer repitiendo las cosas por memoria. Ayudan a veces, pero para explicar procedimientos, la memoria falla y no lo puedo explicar porque no asocié con otra cosa. Y entonces se trancan y se frustran al divino botón. Yo soy de la idea de que cada cosa que se lea se la vincule con lo que miré, lo asocio con una filmina, con una presentación de PowerPoint, pero lo tengo que masticar
mirando como si lo estoy mirando a algo que lo estoy ejerciendo, lo estoy llevando adelante, buscándole el inconveniente, qué puedo pasar acá, qué pudo pasar allá, por qué hago esto y no hago otra cosa. Me lo tengo que autocuestionar permanentemente. Para no quedarnos trancados con los temas, yo estoy avanzando un poco con los temas y lo estoy sacando del contexto, del dictado de la teoría, porque en realidad lo que quiero es practicar con ustedes ejercicio profesional. En algunos de los puntos del desarrollo conceptual de la profesora habla de los aportes. Bueno, hoy sin querer queriendo lo mencioné para que ustedes entiendan cómo va y viene, es un feedback todos estos temas. Cuando vienen a la consulta, que pasa muchas veces, porque no todos los que vienen a la consulta vienen de nuevo, quiero hacer una sociedad, no tengo nada, lo que vaya a adquirir ya lo voy a adquirir con la sociedad nueva. Muchos vienen con el lastre, vienen con cosas anteriores. Y esas cosas anteriores son las que uno tiene que prolijar. ¿Esto qué quiere decir? Los aportes a esta persona jurídica ya existen. Entonces lo que tenemos que resolver es cómo pasamos ese patrimonio al patrimonio de la persona jurídica. Porque la transferencia de los bienes están grabados por los tributos, porque somos contadores y sabemos. Los escribanos te cobran para hacer las transferencias, si son bienes inmuebles. Los registros te cobran para hacer las transferencias, si son bienes muebles registrables. Lo que podríamos llegar a zafar es que un buen detalle de los bienes no sean registrables, con lo cual habría que ver si se hace un boleto, si fueron adquiridos con factura, si hay o no que facturar, si es un aporte no hay que facturar, pero igual hay que mirar el aspecto tributario, si está grabado o no está grabado, porque la transferencia de cosas es en general el impuesto al valor agregado y el impuesto a los ingresos brutos, porque es una venta. Si es una venta, si es un aporte, no habría problema, habría que ver cómo lo manejamos, pero hay que revisar todo el andamiaje para no dejar ningún punto flojo sin haberlo analizado y tenerlo presente para haberlo exteriorizado, haberlo socializado, haberlo comentado con el cliente para que no entienda él de que en un rapto sin análisis uno dice y hace o le hace hacer al cliente o lo hace meter en la pata al cliente opinando cosas que son irrealizables. Cumplido este análisis serio, habiendo analizado cómo son los aportes, si puede, no puede, y todo lo demás, que está todo en ese desarrollo de la profesora, a mí lo que me interesa saber es que, y tal vez una de las formas más fáciles de constituir, tiene que ver con el dinero en efectivo. Siendo tan fungible, uno directamente manejando el dinero puede constituir la sociedad en cualesquiera de todas las formas de las que estuve hablando recién, pero cuando hay que aportar bienes, los bienes tienen que pasar de una o de otra manera, si son registrables con más razón, tienen que pasar al patrimonio de la sociedad. Y para pasar al patrimonio, sí o sí deben tener, porque somos contadores, un detalle nominal, descripto y una valoración que tiene que tener un criterio para su evaluación. Y ahí muchas veces se obvia aspectos que guardan vinculación con temas que nosotros lo vemos en una de las últimas bolillas, que son los aspectos de la ética profesional. ¿Por qué evitamos situaciones en las cuales sabemos de que debió haber hecho de esa manera, debió haberse hecho de esa manera, y no lo sugerimos, no lo hicimos, por una cuestión un poco lejana a lo que se sabe que hay que hacerlo, y muchas veces no se comparte, no se lo hace, y queda uno por ahí preso a situaciones como la que estoy mencionando. ¿A qué me estoy refiriendo? Acuérdense que todas las firmas que uno pone como contador con trascendencia hacia terceros deben tener la certificación por ante el Consejo, si estamos matriculados, obviamente que deberíamos estarlo, porque uno se recibe y tiene por incumbencia las económicas, pero únicamente se da cuando uno está inscrito, matriculado, quise decir. Matriculado significa que uno tiene que someter a la opinión, entre comillas, o aprobación técnica de determinados trabajos que deben estar ajustados, lo vamos a ver en algún momento de la materia, a
resoluciones técnicas de cumplimiento obligatorio, en condiciones técnicas hablo, para determinados trabajos, tanto para los estados contables como para determinados tipos de informes, para informes sobre ingresos, informes de contador público, informes de auditoría, y si uno es profesional, determinados informes o no, si corresponde, de revisores de cuenta. Por eso habrá que analizar si hay exigencias desde el punto de vista estatutario de la persona jurídica o ideal por la cual estamos trabajando, ni hablar. Pero si no lo hubiera, analizar con mucho nivel, con mucha razón o racionalidad, si no estamos cometiendo un error, vamos a ponerlo así, de tema de ética, no haber pasado por el Consejo y firmar y dejar trascender a terceros un informe sobre ingreso que va a los bancos y unos bancos analizan que está la firma del contador y no tiene la legalización del Consejo Profesional atrás. Situaciones como estas son muy habitual o fueron muy habitual, felizmente cada vez son menos, pero son temas sobre los cuales todas las materias, y esta no puede ser una excepción, batallan porque en particular esta es la que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, con lo cual es condición sine qua non estar matriculado y someter al Consejo todos los trabajos que trasciendan o por intermedio de un ente el ejercicio de la profesión. Por eso digo que si los aportes no son en dinero, son bienes registrables, todo esto que estoy diciendo se amerita porque de una o de otra manera nosotros vamos a tener que justificar ese inventario con un dictamen firmado por nosotros y con nuestra firma legalizada por la matrícula. Los socios podrán certificar su firma por un escribano, una entidad bancaria, pero nuestra certificación por nuestros informes que guardan vinculación nada más y nada menos con el valor que ingresan los bienes al patrimonio de esta empresa, sí o sí deben estar avalados con nuestra firma. Van a ver más adelante cuando llegue nuestra actividad profesional en otro ámbito que no es propia nuestra, que es el ámbito judicial, que determinados tipos de informes, determinados tipos de escritos van acompañados de la firma estampada por nosotros con sello, con tomo y folio de la matrícula y a su vez certificado por el Consejo. Bueno, ustedes saben que las sociedades debe estar definido como objeto, como requisito también su plazo, la tipicidad, cuando analicen para decirle a los socios, a los clientes, cuando elijan qué tipo de sociedad le están proponiendo, no olviden repasar que los tipos societarios de una o de otra manera tienen un tipo de responsabilidad metida en su aspecto interior. Acuérdense de la responsabilidad, definan la subsidiariedad, la forma ilimitada, si son solidarios, si son mancomunados. Ese tipo de cosas sí por ahí es importante tenerlo presente. En algún momento van a tener que mirar el análisis exégetico que hizo la contadora, figura como contenido del elemento constitutivo, requisitos, formas, pasos. Los pasos son los que vinimos comentando, que guardan vinculación con el ITER, pero sí o sí la sociedad tiene que estar identificada, los domicilios, los nombres. Hoy día se pide el estado civil y un correo electrónico por estas cuestiones de vinculación, un domicilio electrónico previsto, definir objeto, definir denominación, definir domicilio, aunque es conveniente que cuando uno defina domicilio establezca la jurisdicción y no el domicilio, calle y número. Yo muchas veces he detectado que nos olvidamos como colega de
tener ese reparo. No se olviden que uno constituye una sociedad, una persona jurídica, una persona ideal, cualesquiera estas denominaciones viene bien para el bagaje, y si ponemos dentro de lo que es el estatuto que voy a terminar inscribiendo en el registro, el domicilio con calle y número, me veo obligado a que cada vez que esta persona que alquilaba una oficina o alquilaba un comercio en el centro cambie de domicilio, modificar el contrato social o el estatuto social o el contrato constitutivo, cualquiera de esas denominaciones puede ser viable, ir de nuevo e inscribir en el registro, con lo que consecutivamente lleva tiempo y en costo. Esto es lo mismo que decir de que si tuve la precaución de constituir el domicilio en la jurisdicción de la ciudad de, sin mencionar calle y número, yo estoy cumpliendo con las bases de organización de la persona jurídica y reservo por nota marginal la denuncia de un domicilio dentro de esa jurisdicción. Y como eso está por nota marginal, los cambios de domicilio van a implicar nuevas notas marginales, escritos aparte, que irán a parar al mismo expediente, pero ya no requieren la modificación, con todas las formalidades que ello implica, de un contrato de estatuto social. Y su inscripción y su publicación en el boletín. Eventualmente se publicará en el boletín una pequeña minuta con el cambio de domicilio y no modificaciones de cláusulas contractuales de un estatuto. Son las 9 de la noche, me he pasado bastante, creo. Me parece a mí que podríamos interrumpir acá la clase. Yo dejo abierto un poquito el micrófono por si alguno me quiere formular alguna pregunta o algo, mientras que yo le pego una repasada al chat, a ver si alguien me dejó algún recodo. Si quieren escribirme por el chat, me quedo a la vista o a la pregunta de ustedes. Y si no, lo que me puedo comprometer, nos estamos viendo el día jueves 19:30 en este mismo lugar. ¿Están todos de acuerdo? Si no, consulta, profesor, perdón sí. que lo interrumpa. Hay un ejercicio, el ejercicio número 1 de la guía, que dice leer la disposición 33.2.17. ¿Será que está mal el año? Porque no encuentro. ¿No será 33.2018? La resolución 33 no es del 2017. Puede ser que esté mal. No tengo la guía a mano. Sí, Voy está a mirar. mal. Es 2018. Sí, está mal, profe, el Sí. 2018. Bien, listo. Bueno, no, Misterio, miren, yo no tengo Nos la guía a mano, para así buscar la que resolución. sí, el 2017 seguro que no es. O era 18 o era 19, pero bueno, del 17 no lo es. Si otra compañera ya detectó o hicieron la salvedad, bien al caso. ¿Alguna otra pregunta? No, yo no. ¿Les parece bien que nos veamos entonces el jueves a las 19:30? Sí, profesor. Sí, Bueno, profesor. muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen feriado mañana, mejor dicho.